Bienvenidos a Cholula, Puebla. Cada vez que vengo para acá, no deja de asombrarme su magia, su historia, su cultura y su buena comida. Lo primero que llama la atención al llegar a Cholula es una preciosa iglesia arriba de un cerro. En realidad, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios está construida sobre una pirámide muy importante, Tlachihualtepec, cuya base está considerada la más grande del mundo. Este fue uno de los centros ceremoniales y de estudios más importantes de México. Cholula era la meca de todos los pueblos de Mesoamérica. Era como Jerusalén en Israel, era como la meca de los musulmanes. De ahí la gran cantidad de templos que tiene. En las cartas de relación, Cortés dice que contó más de 400 templos, cúes, mezquitas. Su capellán, su cronista Bernal Díaz del Castillo, hablan que había tantos templos como días tiene el año. Estamos hablando de civilizaciones avanzadas, muy contrario a la historia que nos han contado. Es una ciudad que tuvo muchísimo valor antes de que llegaran los españoles. Y entonces eso nos recuerda de la grandeza de nuestros antepasados, de lo valiosa nuestra cultura, del valor del huarache, del huipil, de la bolsa tejida, de la artesanía, de todo eso que por muchas décadas se nos ha dicho que es menos que, cuando en realidad vale mucho. Y te sigo platicando. Llegaron los españoles católicos y en 1594 construyeron una ermita y luego el templo. Y lo mismo hicieron en otros cientos de lugares de Cholula, en sitios sagrados, y por eso esta ciudad es la que tiene más iglesias en todo México. Al oeste, los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl te brindan hermosos atardeceres. El volcán Don Popo o Don Goyo, como le dicen de cariño, de hecho es un volcán activo y cuando vengas te podría tocar ver una o más fumarolas. Cholula es una ciudad para caminar. Hay muchas tiendas de artesanías y otros negocios. Además tienen un mercado donde abundan frutas y verduras de temporada y si en verdad quieres saborear la comida típica, tienes que visitar algunos de estos restaurantes caseros dentro del mercado. También hay una cantidad de restaurantes de alta cocina como Ciudad Sagrada. Los platillos me parecieron deliciosos y con ingredientes auténticos. Si tienes suerte, te tocará una procesión, o las fiestas del pueblo, o la Semana Santa. La gente de los diferentes barrios de Cholula hacen todo lo que pueden por celebrar estas fechas. Por ejemplo, hacen estas famosas alfombras de aserrín y flores con símbolos cristianos y también ancestrales. La alfombra se hace se construye, para la procesión de mañana Viernes Santo. Es en la mañana. ¿Desde cuándo se hace y cuál es el significado de esto? ¿Por qué? Bueno, es una representación, cada parte de la alfombra tiene una representación sobre la pasión de Cristo. Y se hace desde hace más o menos 22, 24 años. La empezó a hacer la señorita Eloína Jiménez y ya después se volvió una tradición y ya la hacemos en el ayuntamiento. Este es un trabajo de comunidad. Son docenas de personas que llevan semanas planeando y ejecutando estas alfombras para la procesión en el Viernes Santo, que es el día del Vía Crucis. Estas son generalmente de aserrín, aunque de repente tienen un poquito de estas florecitas que aquí le llaman pensamientos y que por alguna razón las utilizan mucho en el Vía Crucis. Me encuentro en la ciudad de Cholula, por allá, en esta iglesia majestuosa, y aquí continúan pues las alfombras que están por donde va a pasar una procesión que viene de la iglesia de San Pedro, pasa por el Cerezo, una cárcel de delitos menores, con la idea de llevarles la procesión en el Viernes Santo para que liberen o se liberen espiritualmente por lo menos los presos. Pero también esto es parte de lo que
los expertos llaman religiosidad popular. Religiosidad popular es cuando una tradición que tuvo su origen en una religión, en este caso en el cristianismo, que es la religión más importante de México, es adaptada y es tomada, y otras actividades se derivan de esa creencia religiosa. En este caso, la Semana Santa en México da paso a actividades culturales como esta, que de hecho es una actividad de fe, porque se cree que al poner los sacramentos en las alfombras, ¿no?, con los simbolismos prehispánicos y los sacramentos católicos y cristianos, lo que se cree pues es que pues se honra, ¿no? Se honra a Jesucristo, se conmemora y se honra la venida de Jesucristo, pero pues a final de cuentas hay mucha gente que viene y lo ve, y es cultura en todas sus explicaciones, porque cultura es lo que el hombre crea, y en este caso estamos hablando de religiosidad popular. México es mágico. Y si quieres saber cómo llegar a Cholula, Puebla, cuánto tiempo necesitas para visitar y dónde hospedarte, suscríbete a mi canal para prepararte varios videos con esa información. Déjame en los comentarios lo que quieres saber sobre Cholula y con todo gusto te comparto la información. Recuerda, suscríbete a mi canal. Soy Lupita Paper.